Le pido por favor que abra su Biblia o Nuevo Testamento o encienda su teléfono y busque por favor el libro de Filipenses en el capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, ¿sí? Mientras usted la busca, yo quiero dar gracias al Señor por la hermosa oportunidad que me concede de poder compartir la palabra del Señor. Es una tremenda responsabilidad, porque de lo único que se trata hoy día es de que conozcamos a aquel que es digno de todo honor y de toda gloria. No sé si ya lo he encontrado. ¿Sí? La mayoría parece que lo tiene. Listo. Leemos entonces el libro de Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, y le doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice de esta forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Le pido que me acompañe a orar. Padre Celestial, en esta hora de la mañana llegamos ante tu presencia en el nombre que es por sobre todo nombre. Padre Celestial, yo te pido que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestros oídos. Padre Celestial, transfórmanos por tu palabra, porque tú tienes un propósito con nosotros como iglesia. Te pido que no seamos rebeldes a lo que tú nos tienes en esta mañana. Por misericordia, Padre Santo, libéranos de cualquier cosa que nos esté molestando en esta hora y que podamos concentrarnos en tu palabra para ser edificados por medio de ella, Señor. Tu palabra es poderosa y siempre fiel. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El tema de esta mañana, mis hermanos, el corazón de un siervo. Me ha llamado la atención que en los últimos 2 domingos el Señor ha estado llamando a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a crecer y a trabajar en su obra. Por una parte, no sé si se acuerdan una prédica del pastor Felipe Melo, cuando el título de ese mensaje era "La mies es mucha", y nos instaba a orar al Señor para que enviara siervos para trabajar en la obra del Señor, en distintos ámbitos, y que estuviésemos nosotros atentos y nuestro corazón dispuesto para, a lo mejor, que quizás nosotros mismos pudiéramos ser llamados a algún servicio en particular, independientemente de la visibilidad de este servicio. Hay servicios que son más visibles que otros, pero todos colaboran para poder edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros es edificado por el trabajo, por el servicio de cada uno de nosotros también. Por lo tanto, mis hermanos, cuando a usted le pregunten ¿a qué fuiste en la mañana?, usted puede decir con toda tranquilidad: a servir al Señor. Aunque sea saludando a un hermano que no lo ha visto en mucho tiempo, aunque sea
dándonos la palabra de aliento a la persona que usted sabe que lo necesita, aunque no sea en el púlpito, aunque no sea a lo mejor coordinando o a lo mejor que no sea cantando, pero hay infinitos otros servicios que son tan o más importantes que ese. Y nuestro corazón debe estar dispuesto. Por su parte, la semana pasada el pastor Francisco Naranjo nos alentaba de parte del Señor a estar firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, y nos recordaba el Señor que el trabajo que nosotros podamos hacer en la obra del Señor, por pequeño que éste sea, no es en vano. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el hecho de que ya hayan predicaciones que el Señor haya inspirado, donde nos está llamando al servicio, que nos esté animando a continuar trabajando, a no decaer, nos tiene que llamar a pensar que hay un propósito para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros en particular, pero para nosotros como iglesia en general, en unidad. ¿Por qué lo sabemos? Que el Señor quiere hacer algo con nosotros, con nuestra iglesia en este tiempo. Porque Efesios 4, del versículo 11 al 13 lo dice, que Él levanta pastores, levanta profetas, levanta evangelistas, levanta maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que así podamos llegar a la meta de poder tener una unidad en la fe y una unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Que no hayan unos que crean más que los otros, que crean distintos, que todos podamos creer lo mismo, comportarnos de la misma manera, que podamos conocer al Señor de la misma manera. Esto significa, mis hermanos, que el Señor está preparando a esta iglesia para desafíos que tiene que enfrentar ya no mañana. Los desafíos los tenemos que enfrentar hoy. No es un mañana que esperamos y que a lo mejor nosotros podemos decir cuando esté preparado, ojalá que algún día el Señor nos pueda utilizar para llevar el Evangelio, para edificarnos con la iglesia. Mis queridos hermanos, el desafío se está tornando urgente. El desafío tiene que ser tomado hoy. Tiene que ser un desafío para hoy y no para mañana. La iglesia tiene que continuar dando de comer al hambriento, como dice el libro de Mateo, dando de beber al sediento, recogiendo y acogiendo al forastero, al inmigrante, cubriendo al desnudo, aquel que no tiene necesidad, visitando al enfermo y yendo a ver al que está encarcelado, ya sea porque a lo mejor está físicamente encarcelado en algún lugar de reclusión por delitos que haya podido cometer, o aquella persona que no se puede mover de donde está porque tiene cadenas que lo atan. Es misión de la iglesia y el Señor nos está llamando a movernos en esa dirección. Debemos continuar proclamando el Evangelio. Debemos continuar haciendo discípulos. Debemos continuar siendo luz del mundo y sal de la tierra. Debemos continuar siendo columna y baluarte de la verdad. Para que eso ocurra, mis hermanos, esto no puede quedar alocado. Esta responsabilidad no puede quedar solamente alocada en algún par de hermanos que el Señor haya podido llamar a algún determinado servicio. Toda la iglesia tiene que tener un corazón de siervo. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a servir. Y para que el servicio de la iglesia sea completamente agradable al Señor, y no estoy diciendo que sea exitosa en términos humanos, porque si usted evalúa el éxito de Noé como predicador, podríamos decir que humanamente fue un fracaso, porque ¿cuántas personas se le convirtieron? 8, su familia. Jesús lo seguían multitudes, pero ¿quiénes estaban al lado de él? 12 personas. El éxito, por lo tanto, de nuestra misión y de nuestro servicio no puede medirse en términos humanos, tiene que medirse en términos divinos. Y por lo tanto, lo más importante en nuestro servicio es que nuestro corazón sea correcto, con defectos y virtudes que podamos tener, porque no somos perfectos.
Estamos en el camino de la perfección. Somos corregidos los unos con los otros. Pero en el corazón de nosotros tiene que haber un corazón de siervo. Esto va a hacer que el trabajo de la iglesia no sea solamente el fruto de una rutina o de una costumbre. Venimos a la iglesia porque se hace una costumbre. En ocasiones ocurre de esa forma. No digo que sea una mala cosa tener una rutina, pero no puede ser el motor de nuestra vida de culto. Solamente llegó la hora, voy a la iglesia. No, tiene que haber algo adicional, tiene que haber una motivación distinta. Lo que el Señor quiere es que nuestro corazón esté preparado ¿para qué? Para que cuando nosotros trabajemos en la iglesia, insisto, por grande o pequeño el trabajo o el servicio que usted pueda entregar, que ese servicio nazca de una vida que busca agradar al Señor. Que ese servicio sea el fruto de querer crecer, como decía la palabra del Señor la semana pasada. ¿Puede haber trabajo en la iglesia que sea fruto, que tenga una mala motivación? Claro que sí. Y por eso que tenemos que cuidar, y por eso que la recomendación de la palabra del Señor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tenemos que cuidar nuestro corazón, mis hermanos. ¿Puede existir trabajo en la iglesia que nosotros emprendamos con un corazón que no es correcto? Claro que sí. Por ejemplo, ¿puede ser fruto de la vanidad? Claro que sí. Les voy a poner un par de ejemplos a los que nos toca predicar. En muchas ocasiones, la medida del éxito de un predicador es ¿a cuántas personas le predicó? ¿De qué tamaño era la congregación o el estadio donde estaba predicando? ¿Cuántos países recorrió? ¿En cuántos idiomas es capaz de predicar? ¿Cuántos diplomas o estudios puede tener? Olvidándose que el llamamiento no lo da un seminario, el llamamiento lo da el Señor. Eso es lo más importante. Un ejemplo inmediato lo tenemos en el mismo libro de Filipenses, si usted lo busca después, en Filipenses capítulo 1. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Otro ejemplo que también me toca de cerca, los que cantamos. Tenemos que trabajar diariamente para que no se suban los humos a la cabeza. Los que servimos en otras funciones, ¿cuántas personas están en nuestro equipo de trabajo? ¿A cuántas familias podemos ayudar en comparación a otras congregaciones? Y un largo etcétera. Entonces, ¿puede haber servicio al Señor con una mala motivación, con un mal corazón? Sí. El pecado que radica en nuestro corazón hace que se desvíe el propósito central del servicio, el propósito central de nuestra misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros solamente tenemos que reflejar el amor del Señor, la obra del Señor. Ese es el propósito de nuestra misión. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? Que desarrollemos nosotros un corazón de siervo. ¿En qué consiste? Mi señora me va a retar porque me dijo, no vaya a hablar de Isaías 42. Me dice, no vaya a hablar de Isaías 42 porque el tema es otro. ¿Ah? Así que si me ven tirándome la oreja, usted ya sabe por qué. Pero no puedo dejar de mencionar el inicio de Isaías 42. Miren lo que dice el Señor para presentar al gran siervo. Dice de una manera súper sencilla, he aquí mi siervo. Yo le sostendré. De una manera tan sencilla, para que miremos a Cristo como el gran ejemplo de nuestro servicio. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana con la ayuda del Señor. Volvamos, le pido, a Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11.
Vamos a leer con detención y vamos a despejar algunas palabras que pueden llevar a una mala comprensión del texto. Así que con la ayuda del Señor vamos a leerlo con algo de detenimiento y me voy a poner los lentes porque ya los ojos no son lo que eran antes, ¿cierto? Filipenses capítulo 2 en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero, la palabra haya es una orden. No está diciendo el Señor, sería bueno, sería adecuado, sería una excelente idea. No, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Bueno, vamos a irlo desgranando. El versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios. Siendo equivale a algo que permanece en el tiempo. O sea, Cristo Jesús permaneció siendo Dios todo el tiempo, siendo en forma de Dios. La forma es ese rasgo distintivo, se refiere a la esencia. Entonces, durante todo su camino en la tierra, Cristo Jesús no dejó de ser Dios. Sin embargo, Él no consideró que ser igual a Dios era una cosa a la cual Él se podía aferrar. Cuando habla de aferrarse, significa que algo de lo cual Él puede ocupar para su provecho personal, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó significa que Él renunció. Él significa que dejó de lado su gloria celestial, el uso de sus atributos divinos. Me gustaría saber cuántos de nosotros, si el propósito de Dios Padre, pongámonos en los zapatos por un momento del Señor Jesús, y póngase usted en el momento cuando lo arrestan, y usted supiera que usted es todopoderoso, ¿no habríamos caído en la tentación de mandar algo para que no ocurriera? ¿No habríamos caído en la tentación de decir: y ustedes, que se los trague la tierra, y se abre la tierra y se caen todos los soldados? Si hubiéramos tenido ese poder, más de alguno lo habríamos hecho. Pero Cristo, teniendo ese poder, teniendo la autoridad, la deja a un lado. Eso significa que se despojó a sí mismo, se despojó del uso de sus atributos divinos. Se deshizo de su posición como hijo de Dios, de sus riquezas y sus derechos. ¿Para qué? Para hacerse semejante a los hombres, para tomar forma de siervo. La palabra en griego de siervo, usted yo creo que la conoce, doulos, que era el más pequeño de todos los siervos. En la Escritura hay 12 tipos de siervos. Este siervo, cuando dice que él tomó forma de siervo, se refiere al siervo de más bajo rango. Aquel que está dispuesto a dar su vida por su Señor, un siervo fiel y prudente. Cuando dijo que fue semejante a nosotros, significa que, y es algo importante que usted lo sepa, mi hermano querido, que fue semejante. Esto significa que tomó condición de hombre, pero que iba a ser temporal. Por lo tanto, en un momento, nuestro Señor Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, durante ese periodo que estuvo aquí en la tierra. Y estando en la condición de hombre, vuelve a mencionar una condición temporal. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí cabe indicar, mis hermanos queridos, que los israelitas, de acuerdo a las profecías, esperaban un Mesías libertador, esperaban un guerrero,
Esperaban un líder político que les librara de sus enemigos. Eso es lo que estaban esperando. Sin embargo, Dios mostró que el camino de la salvación no sería abierto por un líder, sería abierto por un siervo. Eso ya a nosotros nos da un ejemplo. Porque a veces nosotros pretendemos que por una cierta posición de liderazgo yo puedo hacer más o menos cosas para la obra del Señor. Y ese no es el camino que tomó el Señor. Nuestra iglesia puede tener más o menos renombre, pero lo que no puede dejar de tener es un espíritu de servicio. De la misma manera que Cristo fue el libertador, pero tomando forma de siervo, nosotros también somos llamados a mantener ese espíritu de servicio en cada una de nuestras acciones como iglesia. Cristo no esperaba, no tenía en su mandato dominar a los hombres, sino servir a los mismos. Y como fruto de esa obediencia fue que recibió un nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. ¿Qué podemos entender para conocer el corazón de Jesús en este tránsito de haber descendido desde los cielos, renunciar a todos sus atributos, dejarlos de utilizar, verse en forma humana? Ya el tener forma humana ya era una humillación, pero no obstante ello continuó bajando. Hay una escalera descendente. Es la acción de Cristo Jesús cuando Él toma forma de siervo. Hay elementos característicos y quiero ocuparlo en 4 grandes puntos. Primero, humildad y dependencia. Porque si nosotros leemos nuevamente este texto, vemos que el verdadero siervo, que es Cristo Jesús, fue humilde y Él mismo decidió depender completamente de Dios, igual como debemos depender nosotros. El Señor, siendo en forma de Dios, se despoja a sí mismo, toma forma de hombre. ¿Y eso qué implicó? Tenía que orar. Tenía que alimentarse. Necesitó de la ayuda del Espíritu Santo incluso para nacer. Totalmente dependiente. Y no solo eso, teniendo forma de hombre, se dejó humillar. El libro de Isaías en el capítulo 50 dice lo siguiente: Jehová el Señor me abrió el oído, quiere decir que escuchó su palabra, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que se la andaban cortando. Era un símbolo de humillación. Por eso puse mi rostro no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esto significa de escupos, de escopitajos, que fue exactamente lo que pasó cuando en el patio de Anás, ¿cierto?, es aprendido por los soldados, lo escupen. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Si Cristo mismo fue capaz de tomar forma de hombre y ser uno más. Acuérdense ustedes que cuando lo quisieron despeñar, en la primera predicación, ¿qué es lo que pasó con él? Lo querían despeñar y al final él pasó por entre medio de ellos. Era uno más. Si Cristo mismo fue capaz de tomar forma de hombre y ser uno más del lote, disculpando la expresión coloquial, ¿cómo nosotros nos vamos a poder hacer humildes de tal manera que nosotros mismos reconozcamos que nuestro ego y nuestra vanidad tienen que quedar atrás? Y tenemos que mirar con aprecio, por lo tanto, las cualidades y las aptitudes que puede tener otro hermano. Nosotros debemos tener la humildad suficiente también para dejarnos edificar, para dejarnos corregir,
para recibir una crítica cuando es necesario. Porque Cristo dejó que lo humillaran y nosotros no vamos a poder tener la hidalguía de aceptar que alguien nos corrija que estamos haciendo algo malo. En el corazón de un siervo hay humildad y hay dependencia. Si Cristo dejó a un lado, para ser el ejemplo nuestro, dejó a un lado su gloria, dejó a un lado todos sus atributos y hacerse dependiente, ¿por qué nosotros somos tan autosuficientes en ocasiones que ni siquiera doblamos nuestras rodillas para orar, para pedir al Señor su protección, su gracia y su sabiduría cuando tenemos que hacer tal o cual trámite, tal o cual trabajo en la obra del Señor? La razón por la cual cuesta que se doble nuestra rodilla muchas veces tiene que ver porque menospreciamos la acción de pedir la ayuda del Señor. Y eso no está en el corazón de un siervo. En el corazón de un siervo, ¿qué vemos? Humildad y dependencia. ¿Qué otra cosa? Perseverancia y compasión. El verdadero siervo no descansa hasta cumplir con su propósito. Quiere decir, es perseverante. Pero lo motiva la compasión por los demás. No puedo dejar de acordarme, ¿se acuerda usted cuando nuestro Señor Jesús oró en el Monte de los Olivos, justo antes de que ya comenzara el proceso de la captura, la crucifixión? ¿Cuál fue la oración del Señor? Padre, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Él tenía que cumplir su propósito a pesar de lo duro que iba a realizar. ¿Y qué era lo que lo motivaba? La compasión y el amor por usted y por mí. El verdadero siervo no le importa la posición que tenga o el reconocimiento. Lo único que realmente le importa es cumplir el propósito para el cual fue tomado como siervo. Jesús iba a entregar su vida en rescate por nosotros. Y pudo haber dicho ahí, Señor, sácame, en esa oración, sácame de aquí. Pero siguió adelante, perseveró hasta el final. Cumplió con la misión que el Señor le había entregado. Por eso habló de la perseverancia, porque llegó hasta el final de su propósito. Y por eso que hoy día nosotros podemos acceder al trono de la gracia, porque Él entregó su vida, porque Él terminó, porque Él concluyó toda obra que había que hacer para nuestra salvación. No hay nada más que hacer. Permítame salirme un poquitito del tema, por eso que es tan riesgoso pensar que yo puedo añadir cosas o puedo hacer méritos para alcanzar tal o cual cosa. Porque Pablo lo dice, que esas son doctrinas de demonios. Cristo ya consumó todo el trabajo que era necesario para nuestra salvación. Llegó al final. Él tenía que ver, y no solamente llegó al final, sino que cumplió con todas las cosas que le tenían que pasar en el camino. Fue injuriado, fue severamente maltratado. Dice Isaías 53 que fue molido por nuestros pecados. Y también que debía morir cruelmente en una cruz. ¿Por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de Él, que era conseguir la salvación de nosotros. Y que además éramos hombres imperfectos y casi sin fe. No vino a morir por los buenos. Nadie de aquí está aquí por ser bueno. Nadie de aquí está aquí porque no tenía necesidad. Nadie de aquí llegó aquí para aportar algo a la sociedad. ¿Qué tenías que aportar tú? Tu propio pecado, tus propias penas, tus propios desvelos. Eso es lo que tú tenías para aportar. Sin embargo, Él tuvo esa compasión por nosotros, de sufrir todo ese calvario para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Llegó al final y tuvo compasión.
¿Cómo se aplica eso a nosotros? Cuando evangelicemos, mis hermanos queridos, pensemos en que vamos a rescatar perdidos. Que nuestro objetivo no sea crecer la iglesia en números solamente. Ese no puede ser la motivación. La motivación que tenemos que tener es que hay personas que no han conocido al Señor o que se han detenido en el camino del Evangelio. Y ahí uno tiene que tender la mano, tal como Cristo nos tendió la de Él hacia nosotros. Otro ejemplo, la ayuda social. Pensar en que nosotros, a través de esa ayuda, damos a conocer no la bondad de la iglesia, sino que la bondad del Señor, mediante ayudas prácticas, de que hay un Dios que se preocupa de nosotros y que esa ayuda se convierte no solamente en un que Dios te bendiga, vamos a estar orando por ti, porque la palabra del Señor dice, si alguno tiene necesidad, ve que tiene necesidad y le dice, vayan, tengan fe, el Señor les va a proveer, teniendo no le aporta, eso es pecado, eso no puede ser. Pero lo que tenemos que mostrar es la compasión del Señor. Como tercer punto, mis hermanos, la obediencia. El verdadero siervo es completamente obediente al Señor. Procura cumplir toda la palabra y no solamente los pasajes que le puedan convenir. Cristo Jesús, dice el texto que leímos, que se hizo obediente hasta la muerte. En los evangelios vemos que Cristo hacía lo que Él veía hacer a su Padre. Hablaba las palabras que el Padre le decía que hablara. Y siguió la voluntad de su Padre mucho más allá de su propio sentimiento, como comentábamos recién. ¿Cómo se aplica? Toda la Escritura es para cumplirla, mis hermanos queridos, para entenderla, para poder procurar aplicarla a nuestra vida. Tiene que existir una lectura devocional también en nuestro diario vivir para saber qué es lo que desea el Señor para nosotros, para nuestra vida. Querido hermano, si usted no se mira nunca al espejo, nunca va a saber si está manchado, si está chascón, si está el pelo largo, si tiene una espinilla, no va a saber nada de cómo es usted mismo. De la misma forma, si no se mira a la luz de la palabra, nunca va a saber qué es lo que tiene que obedecer. Por lo tanto, tenemos que tener un ejercicio regular de lectura de la palabra del Señor y procurar en oración pedirle al Señor de cómo se aplica esto en mi propia vida. Y como último punto, mis hermanos, el siervo, el verdadero siervo, busca la gloria del Señor, que el nombre del Señor sea glorificado. Si usted me llamó mucho la atención el versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Pero para qué? Para gloria de Dios, Padre. Es muy fácil, mis hermanos, es muy tentador hacer cosas para que el ego suba. Para decir, mira, sin tener estudios, o sin tener los elementos, o sin tener tal o cual cosa, mira dónde he llegado. En lugar de decir, gracias Señor, por la obra que tú has hecho y por la misericordia de que tú haberme usado como instrumento en tus manos para hacer tal o cual actividad. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos hasta ahora? Los elementos que caracterizan al corazón de un siervo: humildad, dependencia, perseverancia, llegar hasta el fin, compasión, obediencia y buscar la gloria del Señor. Para concluir, en la medida que nosotros nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesús, se va a irnos formando en nosotros un corazón como el de siervo. Pero para eso cabe preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son las cualidades que me hacen único o que yo creo que me hacen imprescindible en el servicio? Queridos hermanos, mejor dependamos del Señor y de mis hermanos,
que son usados como instrumentos en las manos del Señor. Así vamos a funcionar como iglesia, aceptando las ideas de otros, llevando a cabo las ideas de otros, corrigiendo a lo mejor las cosas que alguien pueda decidir o hacer, estando pendiente. Por otro lado, ¿cuáles son mis planes? Hace mucho tiempo ya que dejé de decir uno como joven, porque ya no me aplica, ¿cierto? Uno como joven ya no. Aquí hay jóvenes de verdad, hay jóvenes que son jóvenes. Pero uno como joven tenía planes. Uno como joven tenía sueños. Hice estudiar fuera, lograr una determinada posición, una empresa. ¿Cuáles son tus planes, hermano? En el corazón de un siervo, todos los planes tienen que quedar sujetos a la aprobación celestial. Todos los planes que usted tenga, mi querido hermano, por muy buenos que sean, todos deben quedar sujetos a la aprobación celestial. Si Dios quiere, dice la palabra, haremos esto o haremos aquello. En mi corazón busco reconocimiento humano cuando emprendo algo, o busco genuinamente buscar la gloria de Dios. Pero quizás la pregunta más importante que podamos hacer es esta: ¿tengo hambre de servir? En este momento, mi corazón está ebulliendo porque quiero servir al Señor. ¿O estamos en una posición cómoda y que el propósito de la iglesia lo cumpla mi hermano de al lado? Lo lleve adelante, que la tarea de evangelización la lleve adelante el misionero que está nombrado por la iglesia. Que la tarea de ir a buscar al perdido la lleve el pastor, porque para eso se le paga. Se rieron. Alguno tiene que haber pensado eso. No, pues, hermano, nada que ver. Toda la iglesia tiene que tener un corazón presto para cumplir la misión. Y para los que quieren servir, ¿cuál es su motivación? ¿Estoy animado por la compasión? ¿Estoy mirando las distintas situaciones con los ojos que Cristo ve las cosas? ¿Donde Cristo vio un endemoniado? ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Qué vio Jesús? Un misionero. Donde nosotros vimos un ladrón, en la cruz, Cristo vio un genuino creyente. Y en el escenario, la situación de la mujer samaritana, donde nosotros vimos una mujer de dudosa reputación y que no era del pueblo escogido, ¿qué vio Cristo? Una mujer atenta, una mujer trabajadora, que había sido rechazada 5 veces por sus maridos y que necesitaba urgentemente de ayuda. Pongámonos los lentes que Cristo se puso. Ocupemos los ojos de Cristo para ver a nuestro alrededor y van a ser esa hambre de servir. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo no le dejará tranquilo si es que usted ve las cosas como Cristo las ve. Que Dios bendiga a su iglesia, mis hermanos. Amén.